Bueno, muchas gracias Jorge por la introducción. Gracias a Infinsumos por haber organizado este evento. De verdad que es un placer para SACO, para todos nosotros poder compartir con ustedes este momento de aprendizaje, de interacción para entender un poquito más sobre lo que es el mundo de los productos fermentados a base vegetal. En SACO, pues son ya 15 años que estamos trabajando en esta tipología de matrices vegetales. Tenemos una colección de cepas bastante interesante, alrededor de 6.500 cepas, y pues esto nos ha permitido también seguir mucho de las tendencias y entender también lo que son las oportunidades de esta tipología de productos. Entonces, hoy estamos precisamente aquí reunidos para entender cuáles son los retos, ¿no? Cuáles son las oportunidades, cuáles son las perspectivas que se presentan en el futuro y la tecnología, ¿no? Que es lo más importante también, entender qué necesitamos para poder abrazar estos conceptos y poder agrandar nuestro portafolio de productos, ¿no? Nuestra gama de productos. Es muy importante entender, pues, también lo que está pasando a nivel mundial, pues, cuáles son las categorías de más rápido crecimiento a nivel mundial. Esto es, pues, la fuente es Innova Database, que es un partner de SACO. Vemos cómo en los últimos años, pues, el mayor crecimiento se está presentando en lo que son las alternativas a base vegetal, a lo que son los quesos. También lo que son digamos, las cremas que se adicionan al café. Esto está muy de moda en los países escandinavos, en países europeos y en los Estados Unidos, Norteamérica. Hay marcas bastante famosas que están invirtiendo mucho en esto. Vemos también cómo la parte de las bebidas lácteas, ¿no? La alternativa a las bebidas lácteas, la alternativa a los probióticos bebibles, eso está creciendo mucho. Entonces, pues está también ahí una oportunidad que tenemos. Lo que son, lógicamente, las margarinas, ¿no? Como alternativa, que no es nada nuevo, ya pues los tenemos desde hace bastante tiempo, pero pues digamos que toda esta onda está moviendo también este segmento y lógicamente lo que son las alternativas vegetales al yogur con cuchara, al yogur cuchareable. Entonces es importante ver dónde podríamos en nuestros mercados latinoamericanos tener una oportunidad que se adapta, qué necesitamos para poder entrar también en esta tipología de productos. Y lo más interesante es que quienes están produciendo estas alternativas vegetales, los grandes productores, son productores del sector lácteo, ¿no? Esta es la cosa que más llama la atención, porque esto quiere decir que sí, hay ha habido un poco de polémicas, pero son la misma industria láctea la que abraza principalmente estos conceptos porque es una competencia, digamos, sana, no hay un canibalismo como tal, en realidad pues es una oportunidad para todos consumir siempre productos más saludables para crecer nuestro, nuestro, nuestro portafolio de productos, para crecer también pues lo que son las ganancias en nuestras empresas y para pues poder transmitir, ¿no? Salud a nuestros consumidores. Es importante pues entender entonces también qué es lo que pues se motiva a los clientes, al consumidor final a adquirir, ¿no? Esta tipología de productos. Y esto es un dato muy interesante que compartimos con ustedes, en el cual, como pueden ver, pues el grupo de los veganos, que pues crece en realidad de muy poquito, pero pues tiene conceptos bastante radicales y profundos, ¿no? En lo que es el bienestar de los animales, en lo que es la sostenibilidad ambiental, y como lo pueden ver acá, es la principal motivación de compra para esta tipología de grupo de personas, más allá de las creencias religiosas y todo. Y como pueden ver ustedes, otras motivaciones son, pues, digamos, de menor relevancia, de menor importancia para los veganos. En cambio, para las personas que son denominadas hoy en día flexitarians o el grupo intermedio, que son los vegetarianos, pues hay otras motivaciones de compra. Digamos que los veganos se estima, hay un cálculo que puede ser alrededor entre el
3-4%, digamos, de los consumidores. Es un dato pues que depende lógicamente de la región, de la región mundial o el país. Los vegetarianos ya pues es un grupo que es un poquito más consistente, que está alrededor del 6-8%, pero la novedad realmente pues son estos nuevos flexitarians, que pues en realidad hay dos grupos principales. Hay un grupo de consumidores en estos flexitarians que son personas que simplemente están buscando de optimizar lo que es su dieta, de poder aumentar el consumo de frutas, de verduras en su dieta y disminuir un poquito lo que es el consumo de carne, pero en cualquier momento lo pueden volver a hacer. Por eso el nombre Flexitarians. Este grupo está compuesto principalmente, según las estadísticas, por dos grupos de edad. Uno que es alrededor de los 55 años, personas que pues comienzan a preocuparse un poquito más por lo que es el bienestar y la salud por los años a venir. Y el grupo de los millennials, ¿no? Que es un poquito un grupo más joven y que están siguiendo toda esta onda de los veganos también, y pues quieren abrazar estos conceptos, y hay una gran conciencia, como decíamos, sobre aspectos de bienestar animal y lo que es la sostenibilidad ambiental. Entonces es muy interesante ver, ¿no?, cuál es la motivación, pero como pueden ver, y es un poquito el objetivo de esta condivisión, de esta charla, la oportunidad mayor se encuentra en proporcionar productos que sean saludables, ¿no? Esto es lo que todos al final un poquito estamos buscando. Lógicamente, muchos abrazan estos productos por problemas de intolerancia, ¿no? Lógicamente, intolerancia a la lactosa, ¿no? Que es pues algo muy común en nuestros países latinoamericanos. Entonces, es también una fuerte motivación, como pueden ver ustedes, para abrazar estos productos. Estos son algunos ejemplos de productos que se encuentran en el mercado. Son clientes de Saco a nivel mundial. Y como pueden ver acá, pues es importante entender los beneficios percibidos con esta tipología de productos, ¿no? Porque es importante entender que la leche, pues es un alimento bastante completo, ¿no? Los productos lácteos son alimentos bastante completos desde el punto de vista nutricional, y esto pues no se puede poner en duda. Lo importante entonces es hacer énfasis o evidenciar las características o el perfil nutricional también de estos productos a base vegetal, que pueden permitirles sobresalir en un mercado bastante competido a confronto pues, con los productos lácteos, porque hay muchos retos, ¿no? Vamos a hablar de la parte sensorial, de retos tecnológicos, pero yo creo que la oportunidad, y acá en Saco estamos muy convencidos en ese sentido, la mayor oportunidad se presenta si el productor, si todos nosotros también, los que proporcionamos ingredientes y el apoyo a ustedes, estamos en grado de comunicar correctamente al consumidor final las ventajas que tienen estos productos desde el punto de vista nutricional, donde podríamos hablar de productos enriquecidos con fibra, podríamos hablar de productos, lógicamente, con un nivel de azúcares mínimo, o podríamos hablar de productos con grasas saludables, ¿sí? Dependiendo lógicamente de la materia prima. Digamos, hacer énfasis en aquellas características de los productos vegetales que no se presentan en el producto lácteo, ¿sí? Entonces, nos hemos dado cuenta cómo en todos estos años ha sido de pronto no la manera correcta tratar de simular o emular el producto lácteo, ¿no? Porque ahí entonces el consumidor de pronto recibe un mensaje errado y va a tender a comparar, ¿no?, lo que es desde el punto de vista sensorial o la parte nutricional, y pues ahí, como decimos, el producto lácteo pues tiene las de ganar, pero los productos a base vegetal también tienen una gran oportunidad y también tienen un valor agregado, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la avena, de los betaglucanos, o también lo que es todo lo relacionado con lo que es la reducción del colesterol, o lo que es la reducción de enfermedades cardiovasculares, lo que es también algunos beneficios que se encuentran en la soja. Entonces, las materias primas vegetales tienen una fuerza, de todas maneras, intrínseca, que les puede permitir sobresalir y vivir, convivir, ¿no?, simultáneamente con el producto lácteo, y que sea el cliente al final el que decida, pues, qué producto puede elegir, ¿no? Dependiendo de lo que está buscando a nivel
nutricional y de salud. Entonces es por esto que las grandes empresas del sector lácteo son las primeras que están abrazando estos conceptos y están, lógicamente, con todas las medidas del caso para evitar cross-contaminación y otras consideraciones, están produciendo esta tipología de producto. Entonces, acá pues en este ejemplo, pues algunas de las cosas en las que se hace énfasis pues es el contenido de proteína, ¿sí? Elevado contenido de proteína, o la presencia de probióticos, ¿sí? Porque estamos, pues, es un medio también para transportar los probióticos, o el cuento de los productos orgánicos, de los productos biológicos, ¿no? Entonces, esto también es una tendencia en este sector del plant-based, ¿no? De las bebidas a base vegetal, lo que es relacionado con todo lo que es la sostenibilidad ambiental y lo que es la agricultura biológica orgánica. Estos son los datos de Latinoamérica que pues me parecieron bastante interesantes y es bastante alentador, yo diría, porque pues se hace relación hace un poquito antes del COVID, pero incluye pues datos ya del 2020, de la pandemia. Y como pueden ver, no tenemos acá ningún dato negativo, todo es positivo. Esto quiere decir que por ejemplo, en este caso, de los países como el mío, como Colombia, o Brasil, Ecuador, México, Chile, bastante dinámicos en lo que es lo que estamos hablando, ¿no? A través de estos productos dar pues un valor agregado, ¿sí? Obtener lo que es un perfil nutricional pues de alto impacto y se puede lograr pues con alta innovación o con baja innovación dependiendo y lo importante es esto, que están en el segmento de crecimiento en valor, ¿no? Lo que es lo más importante. Entonces, a diferencia de los productos lácteos o algo donde pues el reto es aún mayor, pues no quiere decir que acá no se presentan, pero vemos pues datos bastante interesantes en ese sentido para nuestros países, ¿no? De crecimiento en el desarrollo de nuevos productos. Otro aspecto interesante que encontré para Latinoamérica, y hablando ya específicamente del porcentaje de lanzamientos de yogur con cuchara en América Latina, pues vemos como en algunos países, más que en otros, lógicamente, el yogur griego, pues es el que está, digamos así, mandando la parada. Hay bastante número de lanzamientos. Este es yogur batido, para que entendamos. Está el Skyr, que también pues sigue un poco el modelo del yogur griego, pues es un yogur que tiene origen escandinavo, de Islandia, y pues sigue el modelo, aunque sí con otras características, pero del alto contenido de proteína, ¿no? De la saciedad, de que sea de pronto un snack saludable, con alto valor agregado. Y lo interesante es esto, ¿no? Que encontramos cómo comienzan a abrir espacio lo que son los productos a base fermentados, a base vegetal, y pues encontramos en este caso pues lo que son a base de almendras y a base de coco. Entonces, bastante interesante también lo que está sucediendo pues en nuestros países. Estamos acá para hablar de lo que son las oportunidades y retos. Y pues bueno, pues en relación a los retos, pues yo diría que el más grande es este, ¿no? Lógicamente las expectativas del consumidor. Por eso estábamos mencionando que es importante ser los primeros en no crear confusión, si hablar de la terminología justa también, ¿no? Porque pues acá en Europa ha habido bastante movimiento en los últimos meses. Hay normas que desde hace 30 años regulan el mercado europeo en lo que es la denominación. Solo en el caso, en algunos países como España y Holanda, se puede hablar de leche de almendras, pero en otros no es factible, pero en general no se habla de bebidas a base de soja, a base de almendras, a base de avena, se habla de preparaciones alimentarias fermentadas, se habla de snacks, se habla de dulces congelados, ¿sí? Que sería el equivalente a lo que es el helado, para darles compartir con ustedes lo que está pasando también en materia de regulamentación y legislación de estos nuevos productos. Entonces es importante, de una parte, comunicar en manera correcta, entender las expectativas del consumidor, como decíamos, porque pues ya les mostré en la anterior diapositiva qué es lo que está buscando el consumidor principalmente, ¿no? Está buscando pues lógicamente un alimento que le permita satisfacer algunas necesidades, y esto pues es importante entenderlo sin crear confusión, ¿no? Sin crear, de pronto no es correcto decir tipo o alternativo, esto pues habría que
evaluarlo muy bien, ¿no? Y como decíamos, de pronto hacer más énfasis en lo que son realmente las propiedades de un producto a base vegetal, que siempre será pues un producto a base vegetal, y vas a ver a lo que es la materia prima que está en su interior. Entonces ahí es donde nos conectamos a el siguiente reto, que es la formulación. Es importante, y lo hablábamos conjuntamente con Libros Insumos, es importante entender también cuál es la materia prima que tenemos a disposición localmente, ¿no? Entonces ahí habría que ver si es el tarwi, si es la quinoa, si es la soja, si es la avena, cuál es la materia prima que nosotros como latinoamericanos pues estamos más acostumbrados y que podría permitir una mayor penetración con mayor facilidad en nuestros consumidores, ¿sí? Porque pues lógicamente ya el concepto es bastante complicado, y si nos metemos de pronto con materias primas que no están tan disponibles en nuestro territorio, pues también es complicado y es contrario al concepto de base que sería la sostenibilidad. Entonces, tiene mucho sentido, por ejemplo, en Europa, en España o en Italia, donde tenemos pues plantaciones de almendras, pues tiene sentido que se produzcan esta tipología de productos en la misma Grecia a base de almendras, ¿no? Tiene mucho sentido. Y tiene menos sentido que se propongan productos a base de coco, donde sabemos que el coco se produce pues en países tropicales y en una línea ecuatorial muy precisa. Entonces es costoso también y es contrario a lo que son pues las políticas de pronto de sostenibilidad ambiental, traer materias primas, importar materias primas costosas, porque pues es todo contrario a lo que estamos diciendo, ¿no? De kilómetro cero, de reducción de emisiones de gas. Entonces, es esa la invitación que queremos hacerles hoy también a ustedes, grandes productores, a fomentar también lo que es nuestras materias primas locales, que hablando del Perú, pues tiene una riqueza increíble en la parte de cereales, por así decirlo, pseudocereales. Entonces, y otras semillas también, granos típicos de la tradición andina. Entonces, esto es donde realmente podríamos crecer mucho, y hay pues que considerarlo en la formulación, y esto va a facilitar seguramente nuestra producción. Entonces son también a nivel de costos, ¿no? Porque lógicamente muchas de estas materias primas al final, si hablamos de la almendra o el mismo coco, o si hablamos de la castaña de cajú o anacardo, pues son bastante costosos y se tienen que importar o no son disponibles. Entonces es importante enfocar nuestra estrategia considerando las materias primas. Otro aspecto que hay que tener en cuenta pues sería la parte legislativa, los requisitos a nivel de etiqueta, y entramos también acá pues en lo que es las certificaciones veganas, que pues es muy común en Europa, hay entes de certificación, también en Estados Unidos y en otros países. De lo que sé por experiencia propia, pues hay poca regulamentación y legislación a nivel de lo que es la composición de ciertas materias primas. Sé que a nivel del coco, países como Indonesia, Tailandia, Vietnam han hecho un esfuerzo en el sentido de Malasia para reglamentar un poco, pero también llegan hasta un cierto punto, porque es bastante complicado y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Es importante entender, y esta es pues, digamos así, la circunferencia mayor, las tres oportunidades que tenemos y retos al mismo tiempo principales, que es el perfil sensorial, el valor nutricional es una gran oportunidad, y la funcionalidad técnica o tecnológica. Entonces, si hablamos del valor nutricional, pues es lo que les estaba yo mencionando. Si hablamos de la soja, hay pues compuestos que se llaman isoflavonoides, por ejemplo, que están relacionados, hay muchos estudios y están relacionados con lo que es la regulación, el equilibrio hormonal, y esto pues puede traer un beneficio para las mujeres en el momento de la menopausia, pero también hay una serie de compuestos también que pueden, dicen algunos estudios hechos principalmente en países asiáticos, traer un beneficio antitumoral, ¿no? Pues todo esto hay que verificarlo. Tenemos pues también la posibilidad de, a través de los microorganismos, de nuestras bacterias y cultivos y algunos probióticos, de generar también algunos aminoácidos que se encuentran en composición o en una porcentaje limitada en algunas materias primas, o vitaminas también, pues es algo que podemos generar, que pueden ser saludables, como decíamos, y complementarias a algunas
propiedades ya intrínsecas de estas materias primas, ¿no? Entonces, viene a complementar, digamos, todo el paquete. Hay, lógicamente, que considerar que hay también algunos compuestos que no son saludables, ¿sí? Y esto es importante entonces considerarlo para desactivarlos. Hablamos del ácido fítico, porque pueden ser contraproducentes porque pueden impedir la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, así como tenemos algunas oportunidades, hay retos también a nivel tecnológico. Tenemos la parte sensorial, entonces, pues lógicamente las leguminosas o materias primas como la soja, las arvejas, el chícharo y otras, pues tenemos compuestos volátiles, ¿sí? Que se generan por el enrancimiento de las grasas que están presentes naturalmente en estas materias primas, a causa de las enzimas que están también presentes y que cuando nosotros comenzamos el proceso de maceración o molido de la soja, por ejemplo, del tarbio o de otras legumbres, pues inmediatamente se inezca todo este proceso enzimático y me va a generar lo que es estos compuestos volátiles que están relacionados con retrogustos amargos, retrogustos desagradables, característicos de la soja, porque pues lo que pasa acá es que nosotros de pronto no somos países con una fuerte tradición en el consumo de estos productos, pero si hablamos de la China o el Japón o otros países asiáticos, pues tienen una tradición milenaria de hace más de 2000 años, donde al contrario, estos gustos pueden ser los grandes productores de pronto o el consumidor final quiere que vengan exaltados, ¿sí? Entonces depende lógicamente del mercado donde nos encontramos. Nuestros países, como les decía nuevamente, y se presenta también en Europa, pues somos un poquito más, no estamos acostumbrados, digamos así, a esta tipología de productos. Pero entonces ahí de nuevo volvemos a las expectativas del consumidor. En Latinoamérica, pues la avena, yo me crié con la avena, ¿no? Desde chiquitico mi mamá pues siempre me dio avena y es algo que es muy común en nuestros países latinoamericanos y estamos acostumbrados a tomarla sea en agua o en leche. Entonces esto también es importante. Vean, esto es una cosa que en los países europeos y norteamericanos se ve como un nuevo trend, ¿sí? Pero en realidad en nuestros países latinoamericanos está desde hace años este connubio, esta integración entre lo que es el producto lácteo y lo que es la materia prima vegetal. Entonces, lo que es la avena con leche, que es muy común en nuestros países, pues en realidad la tenemos desde hace bastantes años. Entonces ya estábamos en esta onda en realidad nosotros. Volviendo al cuento del perfil sensorial, pues entonces podemos a través también de la fermentación mejorar el perfil sensorial. Esta es la gran novedad, la buena noticia. Hablando de la funcionalidad técnica, hay retos que tenemos que considerar y los voy a mencionar en las próximas diapositivas. Uno es la gelación de los almidones, ¿sí? Es una cosa que tenemos que considerar por la estructura misma, por la composición de las materias primas, lo que son las proteínas vegetales. Entonces se comportan en manera diferente a lo que son las proteínas lácteas, ¿no? A la caseína principalmente, a las proteínas del suero. Entonces hay que entender también cómo se comportan estas globulinas o la estructura que tienen, el punto isoeléctrico de estas proteínas vegetales, si me van a dar una estructura o no, como lo hace la caseína. Todo esto es muy importante entenderlo. Y si hablamos del producto lácteo, pues el gran reto, digamos así, es que pues acá en el producto lácteo tenemos tres componentes fundamentales que me van a permitir obtener lo que es el yogur y lo que es el queso, ¿no? Pues que son básicamente, como estoy mencionando, las proteínas, que es la caseína y las sieroproteínas, las grasas, la grasa animal, sí, que tiene un sabor también bastante agradable, que es el que va a dar todo este mouthfeel y la palatabilidad del producto, la riqueza de la leche, la riqueza del yogur, la estructura tiene una funcionalidad bastante importante y lógicamente lo que es el carbohidrato, que es la lactosa. Entonces, el reto es tratar de simular o replicar estos tres ingredientes fundamentales y funcionales que están intrínsecamente en esta emulsión natural que es la leche. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de obtener emulsiones, aceite o grasa en agua que van a tratar de replicar o emular o simular las características funcionales de las proteínas, de lo que es la parte grasa y de lo que es la parte de los carbohidratos o estructurante también y que van a tener una incidencia en el gusto.
Solo por darles una idea, y lo hablábamos un poquito también con Jorge antes, pues lo que es la inversión que hay que hacer. Lógicamente, esto es para hacerles una idea de lo que sería la etapa inicial para obtener lo que es esta bebida a base vegetal. Esto es en el caso de lo que es la unidad que promueve o ofrece Tetra Pak a nivel de la soya, donde sería el equivalente al ordeño, digamos así, ¿sí? Digamos que yo acá al final obtenemos lo que es la bebida a base vegetal. Y pues hay una serie de etapas bastante importantes que hay que considerar. Hay una primera estación, digamos así, que es de maceración, de molido, donde pues hay una serie de bombas, hay una serie de maceradores que no se ven acá muy claro, pero pues hay dos. Hay un intercambiador de calor también acá en esta primera etapa. Hay una serie de inactivación también de enzimas inicial. Se pasa a una siguiente etapa que es de decantación, donde hay dos decantadores, ¿sí? Para optimizar lo que es la reza, lo que es lo que se va a obtener como producto, ¿sí? Y lógicamente cada uno conectado con su estación de CIP. Y al final pues tenemos una sesión de desactivación enzimática donde pues hay un tanque, hay una serie también de inyección directa de vapor y un intercambiador de calor. Entonces esto es por comenzar a darles una idea de lo que realmente se necesita. Digamos que hay que considerar una inversión importante. Esto no quiere decir que no podemos hacerlo en pequeña escala, atención, pero hay que tener en cuenta una serie de consideraciones tecnológicas que son importantes, sea que uno sea pequeñito, sea que uno sea grande, para poder garantizar una estabilidad del producto durante la vida útil, para poder mantener un producto que sea repetible en el tiempo, que sea siempre el mismo, lo que es la estandarización, y que sea un producto microbiológicamente seguro, entonces, y también desde el punto de vista nutricional. Entonces es importante tener una serie de consideraciones y de inversión. Hay que hacer pues una consideración, lógicamente, cuando se va creciendo, que pues es importante también tener en cuenta. Acá pues hablábamos de la soya, pero lógicamente lo podemos declinar o pensar en lo que son las materias primas de nuestro territorio, ¿no? Como puede ser el tarwi. Concentrándonos un poquitico sobre lo que son las etapas, el flujograma del proceso, que lo voy a compartir con ustedes pues en grandes líneas para darles una idea de lo que, pues, lo que son las bases, ¿no?, tecnológicas de esta tipología de productos. Y no, me voy a concentrar, nos vamos a concentrar un poquitico en lo que es, pues, como decíamos, la avena, que creo sea un ejemplo pues más entendible para nosotros y que pronto podríamos abrazar en nuestro territorio. Entonces, hay varias etapas. Una etapa, digamos así, que es de obtención, maceración de lo que es la materia prima. Tenemos lo que son los pseudocereales, cereales, las leguminosas, las semillas, las nueces, ¿sí? Los 5 grandes grupos en los que se clasifican las materias primas vegetales. Tenemos una etapa de extracción, digamos así, una etapa de formulación, donde está la homogenización, pasteurización, almacenamiento, y después tendríamos en el caso de los productos fermentados, pues lo que es toda la parte de fermentación, y finalmente lo que es el empaque. Esto pues para darles una grande línea, pero lo vamos a continuar, lo vamos a ver etapa por etapa. Hablando específicamente de la avena, pues es importante considerar, pero esto es válido para cualquier materia prima, entender lógicamente la composición, digamos, de qué tengo yo inicialmente, porque pues la leche, digamos así, lógicamente varía en su composición de proteína, grasa, dependiendo de, lógicamente, de la época del año, si es invierno, si es verano, lógicamente, o el país a nivel mundial, ¿no? Lógicamente el contenido de proteína, la raza, sabemos todas estas cosas. Acá pues también hay que considerar la variedad, el cultivar, el terreno, las condiciones climáticas, cuánto era rico el terreno en nivel de minerales, la irrigación. Todo esto va a llevar a una composición de la materia prima final que es completamente diferente de una región a otra, de un país a otra, pero pues lógicamente tenemos, digamos, un rango, ¿no?, del cual podemos hablar. Hablando de la avena, también si está descascarada o si está descascarada o si está pues, con su cáscara, con su fibra completa, pues varía la composición, pero pues les doy una idea. En el caso de la avena, pues podemos tener un rango de contenido de proteína
que oscila en estos valores, la grasa oscila en estos valores, y como pueden ver ustedes, lo más importante es el contenido de almidón, que es el principal constituyente, y después tenemos pues lo que son las fibras solubles y dietarias, en el caso de la avena pues beta-glucano. Acá pues hay un corte transversal de lo que es un grano de avena, y pues esto es para hacerles entender el color café es el contenido de proteína. Como pueden ver, lógicamente está todo concentrado en lo que es en el germen, y pues esto que ven ustedes un poquito pues nos da una idea de dónde está la proteína concentrada, pero todo el resto es prácticamente almidón, ¿no? Para darles una idea. Y los azúcares están, y esto es muy común en todas las matrices vegetales, están pues realmente rodeando lo que son la membrana celular, están alrededor de la membrana celular en algunas, en lo que es en el caso de las nueces, ¿no? Y realmente pues el resto son compuestos lipídicos y lo que son pues las proteínas. Entonces es importante entender también la composición de nuestra materia prima para poder comprender qué necesito a nivel tecnológico, y pues en el caso de nuestros fermentos pues vamos a hablar también de qué consideraciones hay que hacer. Se hace una primera etapa en el caso de las nueces de lo que es el tostado, o descascarillado en el caso de la avena, o blanqueado, se habla en el caso también de las almendras o de la castaña de cajú. Hay una etapa de humectación, de cocción, ¿sí? Se puede hacer un molido o maceración en húmedo, se puede hacer una maceración en seco, hay secadores a alta temperatura, y esto pues lleva pues diferentes características organolépticas en la materia prima, hablando de las nueces específicamente, y compuestos volátiles, compuestos que me dan un perfil sensorial diferente, o también en algunos casos pues necesario para la reactivación de enzimas o mayor rendimiento. En el caso pues de la avena específicamente o cereales, pues necesitamos pasar por lo que es la etapa de la licuefacción, ¿no? Entonces es importante adicionar una enzima que puede ser una alfa-amilasa, ya que pues como sabemos se presenta el fenómeno de la gelatinización del almidón, y pues este fenómeno se presenta ya en un rango de temperaturas que puede ser entre los 47 a 55, 60 grados centígrados más o menos. Entonces es importante considerar esto, porque si comenzamos a calentar en un intercambiador de calor, en un pasteurizador, pues se nos va a tapar. Entonces es importante, lógicamente, pasar primero por una etapa de digestión, digamos, del almidón, de licuefacción, como les mencionaba antes. No, pues normalmente se usa una alfa-amilasa que viene obtenida también a través de un proceso fermentativo, y normalmente por un Bacillus amelocoefacientis. Estas enzimas, pues lógicamente tienen una temperatura de activación que hay que considerar. Nosotros pues tenemos un partner con el que hemos trabajado desde hace varios años, que es Novozymes, y con el que pues hemos hecho bastantes pruebas en ese sentido, pero pues esto es solamente a nivel informativo de lo que hay que considerar en el desarrollo de toda esta tipología de productos. Tenemos lógicamente que considerar pues la estructura del almidón, ¿no? El almidón está compuesto por lo que es pues una mezcla de amilosa y amilopectina, donde la amilosa pues tiene una cadena molecular lineal, y la amilopectina que tiene una cadena ramificada. Y en ese sentido, una vez que pues obtuve la licuefacción, pues se pasa a lo que es la fase de sacarificación, donde se adiciona una segunda enzima que nos va a permitir en el caso de la avena obtener, digamos, el grado de dulzor deseado. Esto depende de muchas variables y consideraciones a nivel tecnológico, y van a romper, a hidrolizar lo que son estos enlaces, ¿sí? Específicamente con una D-glucosidasa o glucoamilasa que se llama 1,4-alfa-D-glucosidasa, específicamente relacionada con estas cadenas, y pues me va a permitir obtener lo que son pues las moléculas de glucosio y maltosio, ¿no? Básicamente. Lógicamente hay procesos intermedios, ¿no? En este resultado final. Y esto, pues, ¿por qué es necesario esto? En realidad, pues, es una tendencia, como decíamos al inicio, pues, buscando ventajas de estos productos a base vegetal. Cuando se comparan con la leche, pues, se busca
presentar una ventaja competitiva también en evitando la adición de azúcares, ¿no? Sino aprovechando el dulzor natural. Y tenemos bastante, pues en el caso de los cereales, ¿no? Por el almidón. Entonces, este es el objetivo de adicionar estas enzimas. Por una parte, como dijimos, tecnológico, la licuefacción para evitar la gelatinización del almidón, y en un segundo momento, una segunda adición de enzimas para aprovechar el dulzor natural que está presente en esta matriz vegetal sin tener que recurrir a la adición de azúcares y obteniendo, pues, lógicamente, un equilibrio en el gusto. Esto no quiere decir que no se pueda adicionar sacarosa o azúcar de caña o cualquier otro tipo de endulzante, pero es una tendencia, lo vemos mucho acá en Europa, a tratar de disminuir o evitar, ¿no?, lo que es la adición de azúcares en esta tipología de productos. Esto pues es las consideraciones que hay que tener también en cuenta con la inactivación de las enzimas, porque pues estas enzimas después vienen inactivadas a una alta temperatura, una elevada temperatura, para poder pasar a la siguiente fase, que ahí, digamos, nos conectamos un poquito con, si fuera el caso de la soya, ¿no? Si fuera el caso de la soya, digamos que tuvimos en el proceso que les mostré anteriormente de Tetra Pak, digamos que después esto es más o menos el decantador que les mostré, ¿no? Que les conté que había dos. En el caso de la avena, este es el decantador para la avena, siempre tecnología Tetra Pak, donde inicialmente entra esta bebida que hemos obtenido después de la activación e inactivación enzimática. La bebida que entra es más o menos de este color marrón, porque pues lógicamente estamos hablando de materias primas a base vegetal, y jugando con digamos, las temperaturas, la velocidad de rotación entre estos dos tambores, se obtiene un rendimiento específico, y por una parte pues voy a obtener lo que es la fase sólida, las fibras, ¿sí?, donde acá pues desafortunadamente se pierde un poco de betaglucano, y lo que es la base líquida, que es este producto pues muy similar en color a lo que es pues el producto lácteo, ¿no? Es un reto también, hay bastante, digamos, se necesita una experiencia en el manejo de este tipo de tecnología, porque pues obtener un buen compromiso, un buen balance, un buen equilibrio entre estas dos fases, porque yo puedo tener un montón de colores intermedios y contenido de betaglucano, lógicamente, y de gusto, lógicamente, pues se necesita experiencia y conocimiento en este sentido. Lógicamente estamos hablando de tecnología a nivel industrial, y esto es lo que pues muchos productores, grandes productores a nivel mundial están pues usando como tecnología. Algunos inclusive están utilizando ultrasonido para optimizar esta fase, ¿no? Lo que es la optimizar el rendimiento en la obtención y separación de estas fibras, que tienen un impacto en el gusto, lógicamente, dependiendo del mercado. Pasamos a la fase de formulación, y esto pues es, digamos, que estoy hablando específicamente de la avena, pero algunas consideraciones son generales para toda esta tipología de bases vegetales. Esto es una receta que nosotros desarrollamos en SACO basados en nuestro conocimiento, pero solamente para darles una idea, está alineada un poquito con lo que se presenta en algunos países escandinavos. Tenemos lo que es pues la hojuela o el grano de avena. Depende lógicamente del porcentaje de lo que se quiera obtener. Se puede comenzar desde estos porcentajes, o se puede llegar a valores más mayores, 15 o 17%, depende de lo que sea. Se adicionan pues grasas, pero eso también es opcional, que puede ser en los países escandinavos, es muy común el aceite de colza, pero pues puede ser de girasol, ¿no? Se puede adicionar aceite de girasol o aceite de coco, dependiendo de lo que pues nuestro mercado pueda aceptar como perfil sensorial. Y pues están las enzimas que les mencioné un poquito, y hay otra serie de ingredientes que me van a dar un poco de estabilidad de esta emulsión a grasa en agua. Y igualmente tenemos pues algunos productores tratando de nuevamente de cubrir esa brecha que hay en confronto cuando se compara con el producto lácteo, pues adicionan fuentes de calcio, ¿no?, que pueden ser carbonato de calcio o otra tipología pues con mayor biodisponibilidad. Y dependiendo de eso, pues se obtiene, digamos, lo que es esta bebida a base de avena.
Entonces es importante pues tener estas consideraciones en lo que es la formulación. Después tendríamos una fase de homogenización, pasteurización, muy similares a lo que se presenta pues en el producto lácteo, sea que sea pues la bebida alternativa a lo que es la leche o lo que es el producto, la preparación alimentaria alternativa a lo que es el yogur. Otra alternativa que se ha explorado es el utilizo de proteínas y concentrados proteicos. Entonces, pues como ven, pues hay bastante tecnología y bastantes consideraciones para obtener solamente esta primera fase, que es, digamos, la bebida que se va a convertir en una alternativa al yogur, pero pues podemos comenzar a trabajar también con ingredientes, digamos, en polvo, ¿no? Entonces, existen en el mercado europeo concentrados proteicos que son en este caso de la avena, que son el resultado de, en realidad, de procesos tecnológicos que buscan obtener el betaglucano, y este es un resultado que pueden ser funcionales o aplicables como ingrediente funcional en la receta que voy a usar para preparar una alternativa vegetal a base de avena. Entonces podemos comenzar con una receta de este tipo, al cual podemos adicionar otro tipo de proteína vegetal si queremos aumentar el contenido de proteínas. Podemos adicionar algunos almidones para dar un poquito de cuerpo, de viscosidad, de textura. Estabilizantes, porque recordemos pues que se trata de una emulsión que es inestable, y esto se presenta, hay que considerarlo con todas las matrices, digamos, vegetales. Hay inestabilidad. Si no se usan en algunas matrices emulsificantes, pues vamos a tener una separación de las fases. Entonces es importante, pues esto hay pues una grande gama y disponibilidad en el mercado de diferentes tipos. Depende de lo que se quiera hacer, depende del costo, ¿no? También del impacto que va a tener en el desarrollo de la receta, pero se pueden usar las pectinas, normalmente pues que sabemos tienen un costo importante, pero son bastante funcionales y también pueden dar un impacto bastante favorable en relación al gusto, pero pues hay bastante, no se puede jugar entre ellas, se pueden hacer combinaciones, es solamente un sugerimiento basado en nuestra experiencia y se puede obtener un producto de este tipo. Hablemos pues en este caso pues de lo que son nuestros cultivos. Nosotros somos productores de cultivos y pues qué consideraciones hay que tener en cuenta en la selección de los cultivos para este tipo de productos a base vegetal. Comenzamos por decirles pues que hay bastantes consideraciones, no todas las cepas funcionan, y pues es importante aclarar que cuando una compañía productora de cultivos lácteos está haciendo un desarrollo para un producto lácteo, pues considera las características del producto lácteo, ¿sí? Lo que es los azúcares que están presentes, que es básicamente la lactosa, y pues lo que podría ser la glucosa y galactosa, lógicamente, eventual adición de azúcares como la sacarosa, pero pues normalmente no se considera otro tipo de azúcares, ¿no? Porque principalmente vamos a tener disponible la lactosa. Se considera pues lo que es también las proteínas. Entonces digamos que los retos que presenta la industria láctea y lo que es producir soluciones efectivas para la industria láctea son diferentes a los retos que se presentan en la industria o en la tipología de productos a base vegetal, y por lo tanto el desarrollo de estas mezclas tiene que tener ese enfoque para dar soluciones que puedan ayudar al productor a obtener un resultado a nivel de obtener un pH en un tiempo de fermentación deseado, y lograr fermentar, como decíamos, los azúcares naturalmente presentes en esas matrices vegetales, que como vimos son bastantes. Entonces, y eso es lo que hacemos en Saco, ¿no? Comenzamos a hacer, y pues hacen muchas otras empresas también, ¿no? Un proceso de screening, de selección en nuestra cepoteca, donde se comienza a verificar lógicamente las características fenotípicas y genotípicas de esta tipología de microorganismos, para entender cuáles son los más adaptos para este tipo de matrices. Se verifica el perfil sensorial
que está dando cada una de estas cepas singularmente y después en combinación simbiótica con fermentación entre ellas, y se busca después adicionar lo que es la parte funcional de la mezcla que estamos desarrollando para dar un valor agregado, ¿sí?, al producto que va a ser fermentado. Y esto puede ser a través de microorganismos productores de exopolisacáridos que ayuden a redondear lo que es el mouthfeel, la percepción en la boca, o cepas performantes en el tiempo de fermentación por sus características, su capacidad fermentativa de carbohidratos, como lo vemos en este caso. Esto es solo un ejemplo de una de las mezclas que Lindros Interinsumos tiene a disposición en Perú, y que es una mezcla que se adapta muy bien a la diferente tipología de matrices vegetales como la soya, el coco, la almendra, pero igualmente pues la avena. Lógicamente, dependiendo de las necesidades hay soluciones específicas, pero entonces es importante entender esto, ¿no? Un aspecto es ese, y otro aspecto importante es ver, como les decía, cuando se está combinando estas cepas al interior de estas mezclas, cómo cofermentan, cómo es la simbiosis entre ellos. Entonces vemos pequeños picos, en este caso, dependiendo de la combinación que estábamos haciendo, donde una cepa, digamos, que fermenta a un cierto punto y después sigue. Esto pues lo hicimos en colaboración con el Instituto Escandinavo, y pues esto son análisis específicos de curvas con microcalorimetría, ¿no?, para verificar el desempeño, la performance de estos microorganismos, y esto es con generación del microcalor de cada uno de los microorganismos. Entonces, pues es una tecnología que ya está desde hace bastantes años, pero es bastante funcional cuando se tienen sobre todo materias primas complejas, como es el caso de estas matrices vegetales, ¿no? Entonces es importante entender ciertas particularidades de nuestros microorganismos. La otra cosa importante, y hablábamos al inicio, al comienzo, es de generar valor agregado en esta tipología de productos para poder, digamos, ser una alternativa real a lo que es el producto lácteo, pues es a través también de la visión de probióticos. El aspecto interesante es que los probióticos, que pueden ser de muchos tipos, en estas matrices vegetales pueden tener una función fermentativa, sobre todo, más allá de lo que es el claim salutístico, ¿no? Y pues así es como tenemos de pronto Lactobacillus plantarum en nuestra gama, que son probióticos que pueden ayudar a reducir el nivel de colesterol LDL y ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero igualmente van a tener un doble valor, porque van a ayudar a fermentar muchas de las matrices vegetales, y en simbiosis con otras cepas de nuestra colección, me pueden ayudar también a quitar, a eliminar o reducir o a enmascarar algunos retrogustos que presentan algunas legumbres. Tenemos resultados muy interesantes en haba, por ejemplo, ¿no?, en bebidas a base de haba, productos a base de haba. Bifidobacterium específicamente, tenemos cepas. Este es un estudio clínico que hicimos en Japón ya hace algunos años. Esta cepa probiótica está pues también a disposición de ustedes en Perú. Y esta cepa probiótica, este Bifidobacterium animalis lactis, específicamente también hemos visto que ayuda a dar un mouthfeel, a mejorar, y eso pues lógicamente también los productos lácteos, y genera también ayuda en el caso de las leguminosas, pues dependiendo lógicamente de la cantidad de azúcares presentes y el tipo de matriz, podría dar una mano también en lo que es la digestión de algunos azúcares a través de la acción enzimática de este microorganismo probiótico, como es el caso de algunos oligosacáridos que se presentan naturalmente en matrices como la soja. Pero igualmente tenemos, por ejemplo, Lactobacillus acidophilus, por mencionarles otro, que son bastante performantes, ¿no? Tienen una actividad bastante interesante a nivel fermentativo, y que pueden también ayudar en el proceso nuevamente de obtener un pH deseado en un tiempo específico más allá del claim salutístico. Hablando nuevamente de la avena, es importante pues notar
resumiendo un poquito lo que les decía, ¿no? Los tres momentos importantes térmicamente, lógicamente estos son datos de laboratorio de un estudio que se hizo en Suecia sobre concentrados proteicos de avena y aislados proteicos de avena, pero es muy interesante ver lo que les decía, ¿no? El punto en el que se presenta la gelatinización del almidón, ¿sí? Básicamente comienza, como les decía yo, a unos 45 grados, pero se puede llegar a 64 y ahí está el punto. Acá tenemos una desnaturalización de algunas proteínas que están presentes en la avena y esta es la otra temperatura que se presenta en la desnaturalización 110, 112 de algunas globulinas que constituyen principalmente el porcentaje proteico de la avena. Es importante aclarar también el aspecto riológico y la estructura del coágulo, porque esto pues es muy importante aclararlo. Las proteínas vegetales, como les decía, tienen una funcionalidad que varía dependiendo de la matriz y podríamos decir que la soja y la cánapa presentan por su estructura una formación y un comportamiento que es similar a lo que son las proteínas lácteas. Esto quiere decir que vamos a tener un punto isoeléctrico similar en el que van a coagular y presentan una red, se están en grado de formar un coágulo muy parecido, muy similar a lo que es la estructura del coágulo lácteo, ¿sí? Pero esto se presenta solamente en la soja y en la cánapa. En el caso de la avena, estudios demuestran que pueden coagular las proteínas de la avena, pero a condiciones de pH superiores a 8,5 o alrededor de entre 8 y 9, un pH básico, que no es el caso de un producto fermentado tipo yogurt, y en ciertas condiciones controladas. Entonces, no es el caso, ¿sí?, de un producto industrial, pero esto no quiere decir que no sean en grado de coagular. Lo importante es aclarar eso, que entonces en el caso de un producto fermentado a base de avena, cuando logramos un pH alrededor de 4,6, no vamos a obtener un coágulo, como se presenta en el producto lácteo, o 4,5, porque pues hablando de las proteínas vegetales, muchas de ellas tienen también un punto isoeléctrico que es muy amplio, ¿sí?, debido a la composición también misma de las proteínas intrínsecamente, ¿sí? Y esto pues da una gran variedad, entonces no hay un específico punto isoeléctrico, no hay un proceso de coagulación, a excepción de, como les decía, las proteínas de la soya y de la capa. Entonces es necesario en la formulación considerar, como les mostré anteriormente, la adición de almidones o la adición de estabilizantes que me van a permitir crear o simular en algún modo lo que es el gel, lo que es ese coágulo, ¿sí?, que tenemos naturalmente en el producto lácteo, ¿no? Esto es un poquito lo que hay que entender. Hemos visto en nuestro laboratorio que se presenta un ligero, muy pequeñito cambio de viscosidad. Entonces, digamos que el proceso fermentativo algo lleva, pero es mínimo. Sí, es casi imperceptible, pero lo hay. No suficiente para crear una red, para crear una estructura, un coágulo como tal. Estamos concluyendo. Otra oportunidad, otra consideración son los cultivos con efecto bioprotector. ¿Qué pasa? Pues los cultivos con efecto bioprotector en una manera natural nos permiten ayudar a través de la competencia por micronutrientes, fuentes de energía y espacios de interacción, digamos, evitar el crecimiento de algunos microorganismos indeseables. Y el problema es que en esta tipología de matrices vegetales, pues es un reto, porque pues en la industria láctea ha habido una evolución. En nuestros países latinoamericanos, pues si nos comparamos con los países del hemisferio norte, pues aún tenemos algunos retos por superar, pero estamos avanzando igualmente y hemos hecho bastantes logros. Eso en la industria láctea, pero en la industria en lo que se relaciona a estas materias primas, pues es intrínseco de estas materias primas, porque pues estamos hablando de productos que la cosecha, pues el producto cae en el suelo. Si hablamos de un coco, si hablamos de estas matrices vegetales, pues están en contacto directo con el suelo, con la tierra.
y esto lleva pues a la presencia de elevadas cantidades de esporígenos, de esporas, de recuentos microbiológicos bastante elevados si se compara con lo que es una leche apenas ordeñada, que sabemos que en la ubre es casi estéril, ¿no? Apenas sale es que se contamina, pero pues como les decía, hoy tenemos técnicas de higiene bastante elevadas en el ordeño y pues en cambio acá, ¿no? En las matrices vegetales es todo un reto porque se comienza con recuentos microbiológicos bastante elevados. Entonces es normal encontrar pues retos de este tipo a pesar de que tenemos tratamientos térmicos bastante elevados en estas matrices vegetales. Casi todos pues están trabajando con temperaturas alrededor de 95 o 100 o 105 grados centígrados, 110. Estas son las temperaturas y a pesar de eso hay esporas bastante termoresistentes que se presentan después al final en el producto y desafortunadamente estos productos fermentados presentan una vida útil en condiciones refrigeradas que es inferior a la de los productos lácteos, entonces casi que la mitad. Entonces, si puede hablar que un yogur lácteo se puede llegar a 40, 45 días, en algunos casos, pues en países europeos, acá en Italia, llegamos inclusive a 65 días. En estas matrices vegetales, pues lo normal es encontrar 20 días o 30 días de vida útil. Entonces, estamos en saco, pues a disposición también. Tenemos una gran experiencia acumulada en estos 15 años en la búsqueda de soluciones adaptas para estos productos veganos a base vegetal, para que en una manera de etiqueta limpia podamos ayudarlos a mantener las características de la vida útil de vuestros productos sensoriales y de estabilidad en el tiempo. Pues acá no está la foto final, pero pues esto era solo para mostrarles el proceso, algunos de los trabajos que hemos hecho con algunos clientes, pero pues acá pues se trabajó con una matriz específica y logramos pues ya un resultado de 45 días en donde eliminamos el problema de raíz. Bueno, esto es lo que queríamos compartirles hoy. Nuevamente, pues nuestra gama de productos se llama For Choice. Básicamente son soluciones para matrices a base de avena, de soja, de coco, almendra, pero también pues estamos desarrollando ya lo que son las soluciones para el futuro. Tenemos bastante experiencia también, como les mencionaba, en lo que son pues también garbanzos, en lo que son productos a base de arveja, de chícharo, de castaña de cajú, de anacardo. Esto es pues un ejemplo de muchos de los estudios que se encuentran en la red, en internet, a disposición de ustedes gratuitamente, pueden bajarlos y pues que involucran muchas de nuestras cepas y el trabajo de muchos de ustedes, institutos de investigación en Latinoamérica que nos han dado un grande apoyo en estos años. Lógicamente, pues permanecemos a disposición todo el grupo, el team de SACO y Libros Interinsumos para apoyarlos, para ayudarlos a crear, a desarrollar nuevas alternativas que puedan ser interesantes para todo el mercado latinoamericano. Bueno, esto es pues lo que queríamos compartirles. Jorge, no sé si hay entonces pues algunas preguntas que me puedas compartir. Sí, por supuesto, Ángelo. Te agradezco mucho, la verdad que muy interesante. Como te comentaba, es un tema poco conocido en el país, muy poca industria lo está realizando por el momento, pero es lo que se viene. Por lo visto, por lo que comentas, es lo que se viene, ¿no es cierto? Correctamente. Y lo importante, como decíamos ahora, es que lo están abrazando las empresas lácteas, principalmente grandes productores multinacionales, por ejemplo, como Danone, son los primeros, son líderes del mercado también de las alternativas vegetales, ¿no? Tienen varias marcas, pero están invirtiendo muchísimo y el desarrollo y la optimización de los productos que vemos es increíble. Tenemos algunas preguntas, Ángelo. Este, vamos a tratar de resumirlas un poco, pero quería empezar por una pregunta bastante básica y muy interesante que lanzó una persona, parte del equipo, que decía, ok, tu exposición la empezaste con la extracción, con la generación de la hasta cierto punto mal llamada leche, ¿no es cierto? La base vegetal. Y se puede pensar en un negocio en que simplemente tú adquieras la leche y lo quieras fermentar. Correcto, sí, que sería, esta es una pregunta muy interesante, Jorge, y te agradezco por ello porque exacto, hay quienes están
llegando a lo que es la alternativa a la bebida láctea, lógicamente bebidas fermentadas, pero también, como les mencioné, en Europa, si recuerdan una de las primeras slides, la primera que les presenté, están los creamers que llaman, ¿no? Una especie de cremas también que se están adicionando al café, y hay mucho pedido en este sentido de desarrollar, digamos, matrices vegetales líquidas, digamos, que son ligeramente fermentadas hasta un cierto punto, donde el objetivo de adicionar el cultivo es para optimizar el gusto y que nuevamente a través de algunas consideraciones tecnológicas que proporcionen estabilidad puedan ser ultra pasteurizadas nuevamente y puedan ser adicionadas a lo que sería pues el café para dar un poquito de espesor como si fuera una leche normal, digamos así. Ok, y en el caso, y justo lo leí en tu exposición, en el caso de esta crema, ¿tiene algunas ventajas, digamos, nutricionales o de salud, con diferencia a las cremas de leche, a la crema animal? Correcto, sí, ahí lo que decíamos depende de la elección del aceite vegetal que se va a usar en ese sentido. El aceite de coco, por ejemplo, hay muchos estudios en la red que mencionan y resaltan lo que son sus ventajas a nivel antimicrobiano. Tenemos pues el aceite de girasol, que también conocemos, es rico en omega 6. Tenemos muchas alternativas vegetales que nuevamente, como les decía, pueden permitirnos resaltar estas ventajas vegetales en comparación con un producto lácteo. Ok, ok. Lo mencionaste también en tu exposición, Ángelo, pero hay una pregunta que va sobre lo mismo y me gustaría que de repente nos comentes rápidamente algo, ya lo has expuesto, pero en levantarlo un poco el concepto. Dice, ¿el cultivo proporciona la textura al yogur, digamos, a esta bebida, o se debe añadir algún tipo de espesante? Es algo que lo mencionaste, inclusive en la formulación estaba. No sé si podrías ampliar un poquito al Claro que respecto. sí, gracias por esta pregunta, Jorge, también correcto. En nuestra gama de productos tenemos unas cepas en grado de producir exopolisacáridos, que son pues carbohidratos que tienen una estructura también que es de diferente tipo, ¿sí? Y complejidad. Y esta estructura, dependiendo de varias características, como es la misma ramificación o la carga aniónica o catiónica, por decir algunas, van a permitir una funcionalidad. En el caso de los cultivos, van a ayudar a dar una percepción de mouthfeel, de cremosidad en la boca, de llenado en la boca, pero es necesario siempre, digamos, la adición de todas maneras de un estabilizante o almidón que pueda dar lo que es el ladrillo de base, digamos así, lo que puede dar realmente la estructura. El cultivo lo que va a hacer es ayudar a enmascarar a través de este sistema de isopolisacáridos y a redondear el gusto. Entonces da una sensación de mayor cremosidad y percepción en boca, pero la viscosidad, que es otra cosa, se obtiene a través de la adición de estabilizantes o almidones. Perfecto. Una pregunta más, dice, ¿qué requisitos debe tener esta leche no láctea para poder fermentar? Y esto para aclarar un poco la base de todo lo que estamos hablando, Ángelo, por favor. Correcto, ahí es importante hacer el análisis de la materia prima, como les decía al inicio, entender los azúcares que están presentes para poder seleccionar y poder nosotros también sugerir la mejor solución, ¿sí? Porque tenemos soluciones para diferentes matrices vegetales. Cada una de ellas fue desarrollada considerando la gran variedad de azúcares que se presentan en estas matrices vegetales, y eso es lo que hay que hacer, respondiendo a tu pregunta, Jorge. Hay que entender, tener un buen estudio o análisis, si es posible con algún laboratorio local, de la cantidad de azúcares, porque eso también es algo que va a ser importante para entender los azúcares residuos, ¿no? Que voy a tener en mi matriz y que voy a considerar también que puede tener una influencia en la posacidificación del producto, ¿sí? O en la eventual adición de otros azúcares, ¿no? O el nivel que voy a declarar en la etiqueta de azúcares residuos, ¿no? Ok. Ángelo, y ahorita se me acaba de ocurrir algo. Tú mencionabas bastante sobre tu exposición, sobre los tiempos de fermentación requeridos por cada proveedor o por cada productor, digamos, ¿no? ¿De qué tiempo estamos hablando? En el yogur hablamos de 4 horas y media, 5 a 6, 6 y media quizás.
En este caso, ¿de qué tiempo más o menos se podrían hablar, Ángelo? Correcto, excelente pregunta, ahora sí. Estamos hablando de alrededor de 5 horas y media o 6. Depende mucho de lo que mencionamos en la anterior pregunta, ¿no? La cantidad de azúcares disponibles, también de las proteínas que están presentes, porque algunas proteínas que se adicionan y el porcentaje de proteína que se adiciona, lo hemos visto con algunos clientes en el caso de proteínas, aislados proteicos de alberja o de chícharo, y otros aislados proteicos también de soja, tiene un efecto buffer o tampón bastante fuerte y puede demorar, retardar lo que es el desarrollo también del proceso fermentativo. Todo porque pues estamos buscando lógicamente aumentar el contenido de proteínas. Entonces hay una serie de consideraciones en lo que es el desarrollo de la receta que tenemos que nosotros como productores de cultivos y proveedores de soluciones tener en cuenta y considerar para poder obtener un resultado en tiempo de fermentación, pero normalmente obtenemos resultados para obtener un pH alrededor de 4,5, 4,6, ya en 5 horas y media, 6, pero dependiendo nuevamente de la característica de la materia prima, de azúcares, proteínas presentes, se puede obtener tiempos de fermentación de 8, 10, 12 horas. Depende mucho también de la solución, si es un termófilo, si es un mesófilo, lógicamente, ¿no? Y sobre eso, Ángelo, ¿cuál sería la principal diferencia entonces entre estas bacterias usadas para este tipo de productos no lácteos en comparación con las BAL, con las bacterias acidolácticas? Correcto. Por una parte, pues este mercado lo pide siempre más y nosotros vemos que muchas de las empresas que están emergiendo en el mercado son desarrollos o microempresas o empresas de mediana dimensión, donde los propietarios son personas veganas, convencidas, y nos piden que los cultivos sean certificados veganos. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo que nosotros en nuestra gama For Choice tenemos y podemos ofrecerles a ustedes en el mercado. Son cultivos que en el proceso tecnológico para obtener estas mezclas no hemos considerado ninguna materia prima de origen animal, no hemos considerado ningún coayudante tecnológico o enzimático de origen animal. Nuestros cultivos no han sido testados en animales. Y esto, pues lógicamente, lleva otras consideraciones, como es la definición específica de un programa productivo en nuestras instalaciones para evitar cross-contaminación, y hay todo un programa de aseguramiento de la calidad, lógicamente, en nuestro interior, para garantizar y evitar cualquier posible contaminación con alergenos o cualquier traza de posible derivado lácteo, ¿no? Entonces es un compromiso que tenemos al interno de nuestra compañía con ustedes para garantizar que estos productos realmente sean adaptos para productos veganos y lógicamente todas las consideraciones que ya hicimos, ¿no? El desarrollo en sí mismo lleva implícitamente otras consideraciones a nivel de azúcares, desarrollo de la matriz vegetal. Ok, Ángelo. Y en cuanto a los protectores, mostrabas unas fotos donde habían unas contaminaciones básicamente por mohos, ¿no? Pero, ¿qué nos podías comentar en cuanto a los protectores? ¿Son los mismos que utilizamos en la industria láctica, en For Choice que está mostrando ahorita en la pantalla? Excelente pregunta, Jorge. Bueno, estamos trabajando mucho en esto porque es una necesidad latente. Tenemos ya soluciones bastante efectivas donde pues habría que ordenar o pedir. Algunas son ya completamente, digamos, adaptadas para los veganos, otras estamos en el proceso donde hay pues unos códigos específicos, pero pues lo interesante es entender pues el mecanismo de acción, que es el mismo, eso sí, eso es igual en el sentido de las soluciones que se presentan como beneficio protector para los productos lácteos. Y lo que pasa es que también en estas matrices vegetales, en el tratamiento térmico que se verifica, así como tienen algunas cantidades de grasa que son bastante elevadas cuando hablamos, por ejemplo, de productos a base de coco, la combinación de estas proteínas con estos contenidos elevados de grasas, Tetra Pak ha hecho mucho estudio en este sentido. Se ha visto que después de 20 minutos hay depósitos, lo que se llama el fouling en inglés. Hay una serie de depósitos de estas materias grasas y proteicas que reduce la transmisión térmica y como resultado pues hay una pasteurización o tratamiento térmico a una temperatura realmente inferior a lo que se cree que se está
pues midiendo, y esto pues es una de las causas también por las cuales se trabaja con temperaturas bastante elevadas, pero a pesar de eso, como ves, hay retos a nivel de esporígenos bastante fuertes. Ok, Ángelo, y esta ya la pregunta para no quitarte el tiempo, maestro. Tú sabes que aquí en esta parte del mundo, tú como buen colombiano también, hay muchos granos andinos, que quizás lógicamente, tú hablabas de la disponibilidad de la materia prima, cosa que me parecía muy interesante, lógicamente, no pensar en materia prima de otro lugar porque va a tener un costo adicional y pensar en granos andinos. Mostrabas la composición bioquímica, quizás de la De la almendra, me avena. parece, ¿no es cierto? ¿Y qué crees que podría empezar si alguien quiere hacer un poco de investigación, universidades, institutos, como información inicial para un tema de granos andinos y lógicamente la posibilidad de seguir avanzando contigo en este tipo de cosas, Ángelo? Sí, muy interesante esta pregunta, Jorge, gracias. Pienso que en el caso, por ejemplo, del tarwi, que tiene una composición también y estructura muy parecida a lo que podría ser la soja, pues habría que profundizar estudios sobre el comportamiento de las proteínas, también su estructura, el mecanismo de la coagulación también que se puede verificar y lógicamente todos los compuestos relacionados con los retrogustos, ¿no? Todo esto es importante entender para nosotros también poder acompañarlos en el proceso con soluciones y buscar en nuestra cepoteca microorganismos que estén en grado de suprimir o disminuir o reducir a través de la fermentación algunos compuestos volátiles que pueden generar ciertos retrogustos o generar un proceso fermentativo con materias primas locales como tú me estás diciendo. Pero es importante entender la configuración proteica, la composición proteica y los carbohidratos, lógicamente, que están disponibles al interno. Perfecto, Ángelo, te agradezco mucho. Ha sido un placer estar en contacto contigo para esta charla. Te doy unos segundos para que por favor te despidas y luego me despido yo de todo nuestro público. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por haber creado este espacio de condivisión. Estamos pues a disposición, lógicamente, de todos ustedes a través de Libros entre Insumos. Basta que nos escriban y pues muchísimas gracias. Espero que realmente haya sido una oportunidad y que les haya creado pues alguna expectativa, ¿no? En cómo podemos de verdad abrazar estos conceptos y este nuevo mercado. Muchas gracias a todos ustedes. A ti más bien y a Carlos también, que nos está acompañando todavía, me parece. Y a ustedes, clientes, les agradezco mucho su tiempo. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, con todo gusto, ustedes ya tienen nuestros correos de todo nuestro equipo para poder contactarnos también con Ángelo y con Saco en Italia. Y nos vemos en julio. En julio tenemos una nueva charla con un invitado sorpresa, nuestro querido amigo Yoka de Saco Brasil nos va a tener hablando sobre un tema de quesos madurados o semiduros. Es un tema que más tarde tengo que conversarlo con él para terminar de aterrizarlo. Muchas gracias, Ángelo, y con todos ustedes hasta julio. Muchas Muchas gracias a gracias ustedes. y cuídense. Adiós.